Gracias por estar. Muchas gracias. Bueno, no sé si esto sorprende a los que siguen, Mariano, este tipo de cuestiones internacionales. Lamentablemente no, porque el gobierno argentino desde su asunción modificó la política que tenía la Argentina de defensa de la democracia en la región, en Sudamérica y en especial en Venezuela, donde hay una situación que ya es dramática. Creo que no hay ninguna duda que lo que está ocurriendo en Venezuela es una catástrofe humanitaria. Hay millones de personas que se han desplazado, que han tenido que irse de Venezuela. Y hay una situación en materia de derechos humanos que es horrorosa. No sé cómo se puede describir en el año 2020 una situación en la que hay presos políticos, torturas, asesinatos, gran parte de la clase política opositora está opresa o en el exilio o sin poder ejercer sus funciones. Y el informe que condena y votaron lo hizo una líder socialista Exacto, latinoamericana. Exacto. ¿No? El informe lo hizo Michelle Bachelet, que fue 2 veces presidenta de Chile, y es una mujer socialista, como tú bien dices, absolutamente incuestionable. No es que lo vengo a decir yo o lo dice un gobierno de derecha, lo dice Michelle Bachelet. Ahora, Mariano, si uno pregunta, en el gobierno dicen, como decía Néstor Kirchner, ustedes olvídense de todo lo que se habla. Miren lo que hacemos, y lo que hacemos en realidad es votar en contra del informe, ¿no? Liotti, ¿nos pones un poco al tanto cómo está la situación dentro del gobierno? Bueno, vos la retratabas en el inicio, una situación, yo te diría, parece casi un culebrón, una telenovela venezolana, que se inicia, yo me anoté como un poco con flechas, porque hay como una gran cantidad de secuencias. Arranca con el pronunciamiento de Carlos Raimundi la semana pasada, que la comentamos acá, embajador en la OEA, respecto del informe donde cuestionaba el informe. Hay 2 informes para sumar confusión. Uno es el informe Bachelet, otro elaborado por una misión internacional. Pero bueno, lo concreto es que Raimundi no hizo ningún juicio de valor respecto al tema de los derechos humanos. A pesar de que dentro de la Cancillería admiten que habían dateado a Raimundi respecto de cuál era la postura oficial de la Argentina. Este dateo aparentemente salió mal, alguien le dio o información cambiada o Raimundi hizo lo que quiso. O Raimundi dijo, ya que vamos a votar así, voy a decir lo que pienso. Por eso, no está claro, no lo quieren aclarar, lo concreto es que Raimundi se pronunció en un sentido distinto. Después fue inmediatamente desautorizado por el propio gobierno, quien se despegó de lo que dijo Raimundi, y ahí viene un poco la preparación de lo que hizo esta semana el embajador Federico Villegas, que es el embajador ante la ONU, que es el que tiene la voz oficial al tratarse de un informe respecto de la ONU. Allí intermedió el propio Alberto Fernández, que habló con Michelle Bachelet el fin de semana, el sábado estuvieron 1 hora hablando, Bachelet supuestamente le dio precisiones respecto del informe, y allí se comisionó a Villegas ante la ONU para que se expresara en el modo en el que lo hizo ayer, donde este informe condena concretamente la situación de los derechos humanos en Venezuela. La línea del gobierno que estaba marcado ahí es condenar el bloqueo y las sanciones comerciales por un lado, pero también la situación de los derechos humanos por el otro. Esto generó la reacción del kirchnerismo que vos marcabas, Grabois, Delía fue el primero, Alicia Castro. Delía dijo algo, viste que estaba la versión de que Alberto Fernández iba a hablar con Maduro. Ahí te cuento. Delía es el que instala eso. Lo instala ayer. Hoy hubo una conversación adentro del gobierno sobre la conveniencia o no de hacer esto. Aparentemente, en la Casa de Gobierno dice que la Cancillería acercó una propuesta para que haya un diálogo con Maduro. Cuando se estaba evaluando esto, apareció la disrupción de Alicia Castro diciendo que, dada esta situación, ella, que está muy identificada con Venezuela, resignaba, porque ni siquiera es una renuncia, la posibilidad de ser embajadora en Moscú. Esto terminó de convencer a Alberto Fernández de que no tenía que llamar porque se sentía de alguna manera presionado para terminar hablando con Maduro por el ala más dura del kirchnerismo. Quiero agregarle complejidad a tu gran información y relato. La Casa Rosada dice que la Cancillería propuso eso. Que supuestamente fue un planteo de la Cancillería que se analizó y se desechó. Bueno, porque la Cancillería dice que no es así. Por eso, hay una interna entre las 2 partes en ese sentido, ¿no? Pero sí admiten que se conversó del tema, pero cuando empezaron a salir todas las figuras del kirchnerismo duro, bueno, Alberto Fernández se sintió como corrido, forzado a hablar con Maduro y ahí se desactivó esta idea hasta ahora. Pero además Delía dijo, ¿qué dijo Delía? Si, tengo entendido que van a hablar con Maduro y si eso ocurre es por pedido de... Claro, exacto. Dijo algo peor, dijo
que estaba la influencia cubana, reconoció la influencia cubana. Yo creo que acá hay una gran confusión total. El responsable de esto es el presidente de la República, porque la Constitución dice que la jefatura de Estado incluye irrenunciablemente el manejo de la política exterior y la defensa. El presidente es Alberto Fernández. Ahora acá este gobierno está armado al revés. La vicepresidenta tiene más poder que el presidente y los embajadores, algunos tienen más poder que el canciller. Yo le digo, yo he sido embajador, usted cuando es embajador sabe lo que puede decir y lo que no puede decir, independientemente de una instrucción. Porque a usted lo nombraron, y más un embajador político, lo nombraron para cumplir una función política. Este señor Raimundi no es un improvisado, fue diputado muchos años, no es un tonto, es un hombre que piensa distinto a lo que puedo pensar yo. ¿Y qué tendría que haber hecho la Cancillería con Raimundi después de este evento? Si no están de acuerdo con lo que dice Raimundi, lo tienen que retirar del cargo. Si usted mañana es presidente y lo nombra al señor y ese señor no lo representa más, ¿qué tiene que hacer? Lo echa. Entonces el problema es que Alberto Fernández a la mañana dice una cosa, al mediodía dice otra, habla con un periodista y le manda que no diga una cosa. Entonces no se hace cargo del gobierno. Señores, acá este país está en una crisis enorme. La imagen de la Argentina está en riesgo porque todo esto se comenta en el mundo. Bueno, eso es lo que después, ahora te quiero preguntar bien cómo influye concretamente esto en el tema de inversiones, en el tema alineamiento geopolítico de la Argentina internacional. Jorge, ¿cómo queda? Cierro con dos cositas, que son datos muy interesantes. Después de este pronunciamiento de Alicia Castro, efectivamente, viste que ella cuenta después que Alberto Fernández la llamó para decirle que no renuncia al cargo. Hay una parte que parecería que es cierta y otra que no. Efectivamente, Alberto Fernández la llamó, pero no está claro que le haya pedido que reponga su postulación. ¿Por qué? Porque hace muchísimo tiempo, como decías, para el gobierno... No era. No era, y ¿sabés? Esto es lo curioso del caso y también tiene una semejanza con el Raimundi. El gobierno estaba esperando que Alicia Castro termine de bajarse, porque hace mucho tiempo venía poniendo distintas objeciones, había un ruido total desde que desautorizó a Felipe Solá, pero no terminaban de sacarla. De hecho, el ascensor que pedía para la casa. Sí, que tenía un problema con la hija que no la quería acompañar, que tenía temor por el COVID, o sea, había varias razones personales, pero en el no fondo... la quería echar. El gobierno no la quería echar. No la quería retirar, nunca terminó de plantearlo Claro, oficialmente. no la quería correr tampoco. No la corría. Entonces, esto terminó siendo Alicia Castro un poco un salvoconducto para retirarse de esa postulación. Por eso dicen, Alberto difícilmente le haya propuesto volver al lugar porque estaban esperando que se corra además efectivamente. el Senado no le había otorgado las credenciales. No, es que el gobierno nunca oficializó que era ella. También, claro. Nunca dijo, después de este episodio, si seguía siendo o no. La dejó en el freezer y allí quedó la cuestión. Bueno, lo concreto es que, evidentemente, no solamente esto manifiesta, y creo que alguna vez acá lo hablamos, de que el tema de Venezuela era seguramente el problema que mayores divisiones públicas generaban el gobierno, entre el ala más dura del kirchnerismo, que adhería al régimen de Maduro, una especie de línea intermedia entre el presidente y el canciller, que están en esta postura de condenar el tema del bloqueo comercial y los derechos humanos, y después una postura ya más extrema, que es la de Massa, que directamente habló de un gobierno autoritario, de una dictadura, ¿no? Pero es que hoy queda Alberto Fernández al lado de Massa, como está configurado el espectro. Yo te diría que él salió a defender lo que es su postura con un costo gigantesco y dejando, yo te diría, hilachas en el camino, porque tanto el episodio Raimundi, el hecho de que continúe como embajador, como el episodio de Alicia Castro, donde él la termina llamando y demás, demuestra todo el tiempo las enormes dificultades y el desgaste que le genera al presidente, esa voluntad de mantener amalgamado a todos los, todo el espectro que constituye el Frente de Todos en temas que tiene que haber una única postura, porque imagínate qué difícil es para leer hacia afuera, lo que leen es que la Argentina no tiene una postura clara o que tiene una postura a favor de Venezuela, no interpretan estas sutilezas internas de pago chico que le expresa el gobierno de Alberto Fernández. ¿Sabes lo que es difícil de entender? Permíteme, Pancho, respecto a esto. Todas las coaliciones de gobierno tienen diferencias internas. Cambiemos tenía diferencias internas respecto a las tarifas, respecto al ajuste, al gasto público. Son diferencias en el orden de la gestión. Pero diferencias entre la composición política de una coalición de gobierno respecto a definir como dictadura o no a un gobierno, si viola o no los derechos humanos, esto es algo que para el ojo de afuera es inadmisible. Totalmente. Nosotros porque estamos acostumbrados a convivir con estas contradicciones. Pero por eso te digo, es difícil. probablemente el tema que mayores divisiones públicas genera dentro del oficialismo. Y te digo que lo habíamos charlado en algún programa acá, ¿eh? Sí, Habíamos marcado
que el tema de Venezuela era el que más se exponía. Cada pronunciamiento va a generar estas rispideces. Yo le quiero preguntar a Mariano, porque en la época de Néstor Kirchner, no sé si lo conociste a Néstor Kirchner, pero En una ocasión lo vi. bueno, había una razón de negocios, económica, terminó como prestamista carísimo Venezuela, pero bueno, no querían ir al Fondo Monetario. Había un motivo, no sé cuál es el motivo hoy para congraciarse con Venezuela, dado que, bueno, yo decía los países que habían, era una lista en la que, Bueno, no sé si Argentina quiere estar, Bueno, salvo México, ¿no? yo creo que la única interpretación posible es política. La presidenta Cristina Kirchner, la hoy vicepresidente, es la jefa de este proyecto político. No hay ninguna duda que así es. Es una persona que yo no comparto, nunca diría a ella, pero debo reconocerle una capacidad de jefatura política. Ella tiene un alineamiento ideológico y político que está en esa línea, con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua y con los países del llamado Foro de San Pablo. El presidente Alberto Fernández, que un día dice una cosa y otro día dice otra, lo dijo muy claramente en una conferencia que tuvo por Zoom con el expresidente Lula, que él añoraba a todas estas personas, incluyendo al señor Chávez. Hugo Chávez Es cierto, eso lo dijo el presidente. es el fundador de la dictadura que hoy gobierna Ahora, Venezuela. Mariano, el paso de Cristina Kirchner por Cuba, Sí. no sé cuánto estuvo, 4 o 5 meses, ¿puede haber influido en Absolutamente, no tengo ¿Por qué? ninguna duda, no tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda que los cubanos tienen una enorme influencia en Cristina Kirchner, porque hay que tener en cuenta una cosa, la dirigencia cubana es de enorme nivel político. Fidel Castro fue el líder latinoamericano más importante del siglo XX, su hermano es una persona muy destacada y la nomenclatura castrista formateada por los soviéticos tiene gran nivel político, aunque a nosotros no nos guste que piensen todo lo contrario, pero no son improvisados, no son tontos que andan por el mundo. Estoy seguro que ellos han trabajado en la cabeza de Cristina Kirchner, la han comprometido a una situación muy grave que tuvo lugar cuando Cristina Kirchner firmó el pacto con Irán. Vos decís Pero que detrás del pacto con Irán también estoy está casi Cuba. convencido. Ahora, porque- entonces hay algo más que lo ideológico, porque si vos mirás lo que pasa, por ejemplo, en España, hasta Podemos se empieza a diferenciar ¿Y quién financió a de Podemos? Venezuela, se empieza a ¿Quién escapar de financió a Venezuela. Podemos? Venezuela. Venezuela. ¿Y quién gobierna Venezuela? ¿Quién es la jefatura política de Venezuela? Los cubanos. Porque ¿quién maneja la inteligencia y la política venezolana? Cuba. El tema es más simple de lo que parece. Lo que dijo Delía hoy. Exacto. Cuando Castro toma el poder en 1959, toma la revolución y consigue la revolución, él todavía no tenía la asistencia soviética. Él siempre tuvo en mira conquistar políticamente Venezuela, porque Venezuela es un país inmensamente rico, dotado de enormes reservas petroleras, y si él lograba, con una isla sin ninguna riqueza natural, controlar Venezuela, se hacía de una asistencia económica que después la tuvo con los soviéticos, con la Unión Soviética. Pero en el año 91 colapsó la Unión Soviética, pasaron 10 años terribles con el periodo especial en que Cuba tuvo que hacer las aperturas de turismo que ustedes conocen, español, pero después él logra, después de un intento que fracasa, que es cuando en el 92 el golpe fracasado de, ustedes se acuerdan, de Chávez, y Chávez cae preso, pero después el presidente Caldera lo libera. En el año 98 Hugo Chávez gana la elección, legítima y democrática. Pero una vez en el poder comienza a desmontar la democracia, porque aquel problema que hay que tener en cuenta es que en el siglo XX los golpes de Estado no ocurren más. Lo que ocurre para desmontar una democracia es que usted llega al poder de manera legal, constitucional y legítima, y una vez en el poder empieza a anular el Parlamento, anular a la Corte, anular a las empresas, empieza a confiscar. Si usted confisca, este canal no puede funcionar, porque esto es un canal privado, y si no tiene publicidad privada, no puede funcionar. Y si los únicos anunciantes son los ministerios, las gobernaciones, ustedes no pueden invitarme a mí, porque no podrían jamás invitar a un opositor. Entonces, ¿qué ocurre? La democracia se desmantela lentamente, y cuando te querés acordar, no vivís más en una democracia. Eso es lo que ha pasado en Bolivia. en Bolivia, ha pasado en Ecuador, ha pasado en Nicaragua, ha pasado en muchos países del Foro de San Pablo. Pasa aún en Nicaragua. Y en la Argentina no llegó a pasar completamente, pero el camino era ese en el gobierno de Cristina Kirchner. Y lamentablemente hoy vemos que están en ese camino, insistiendo en ese camino. Yo creo que Alberto Fernández es una persona que ha sido puesto en el poder,
Cristina evidentemente lo eligió por algo, hábilmente, porque sabía que lo podía manejar. Alberto Fernández no ha hecho una expresión distinta a Cristina Kirchner en un tema importante, ninguna. Bueno, pero perdón, si yo fuera Alberto Fernández te diría, no, sí, ¿cómo? Votamos en contra. Esta. Una vez. Y en junio hubo otra votación. Una vez, pero lo que importa en el sistema interamericano son las votaciones en la OEA. El organismo clave en el sistema interamericano es la Organización de Estados Americanos. Más que la ONU. No, no es que la ONU no sea importante, pero lo que les quiero decir es que el comité, ese comité que tiene lugar en Ginebra, el Comité de Derechos Humanos, que lo integran unos 40 países, no me acuerdo exactamente cuántos, todos los años se votan los informes. Era obvio que iban a decir, que Michelle Bachelet era una mentirosa, que Michelle Bachelet era una empleada de los Estados Unidos. La violación de derechos humanos en Nicaragua también, en Venezuela es un dato objetivo. Alberto Fernández es una persona que evidentemente cree que puede venir acá a decirle lo que quiere escuchar, a vos lo que querés escuchar, y así fue toda la vida, pero ahora es presidente de la República. Se tiene que hacer cargo de lo que dice y lo que hace. Vos hablabas al principio que Kirchner decía algo así como, lo que importa es lo que yo Lo que digo, lo que hago, ¿no? Y no lo que digo. Sí. Lamento decirle al presidente Alberto Fernández, que tanto admira a Kirchner, que era un error gravísimo. En política exterior lo que usted dice es lo que usted hace. No puede decir cualquier cosa. Por eso los americanos, por eso el gobierno norteamericano de Obama nunca la recibió a Cristina Kirchner, porque lo que le dijeron a Bush no se lo dijeron a George Bush en Mar del Plata, se lo dijeron al presidente de los Estados Unidos. Y un presidente de los Estados Unidos... En la contracumbre de Mar del Plata. Exacto, en el año 2005. Sí. Nunca un presidente, aunque sea de otro partido, va a permitir eso, porque el señor Obama, ante todo, es presidente de los Estados Unidos. Y el señor Bush, ante todo, era un expresidente. Y entonces, eso es lo que los kirchneristas no quieren entender, nunca entendieron cómo funciona el mundo y han caído en manos de gente que es bastante inteligente, como son los cubanos, que los tienen capturados, evidentemente, ideológicamente, con los resultados que vamos a tener. Porque el problema es que a todo esto, con este alineamiento internacional y con esta política económica demencial y con este sistema económico al que están llevando la Argentina tiene un destino de un país absolutamente pobre, en el que viviremos todo de lo que el Estado quiera darnos, porque acá no va a quedar una sola inversión. Ahí, a ese punto quería ir, porque en realidad un empresario no se fija si Xi Jinping es maoísta, del PCR, comunista, no sé. Tiene filial ahí, sí, porque en China todos quieren estar, porque hay una oportunidad. Entonces, a veces, cuando hay rentabilidad, ¿eso no le gana al alineamiento ideológico? Bueno, pero China es un... las inversiones que hay en China tienen lugar a partir de que en 1978 Deng Xiaoping hizo una reforma económica extraordinaria y transformó un país que vivía prácticamente en el feudalismo en una economía capitalista. Aún así, si bien hay muchas inversiones, es dudoso de que China pueda convertirse, por ejemplo, que el yuan pueda convertirse en una moneda global, porque detrás del yuan están las autoridades chinas que no respetan necesariamente el sistema legal que todos estamos acostumbrados. Nosotros confiamos en tener un billete en $1 o en €1 o en una libra esterlina eventualmente, porque confiamos que las instituciones que están detrás de ese pagaré, que finalmente es un billete, van a respetar los contratos y los derechos de propiedad. Ante todo, el capitalismo es un sistema jurídico. Esto no es solamente un sistema económico, es un sistema jurídico de respeto a la propiedad privada. Ahora, en China, en la época de Mao, nadie quería invertir. ¿Por qué? Porque no regían ninguna de estas categorías. Ahora, el problema que tiene la Argentina es que tiene un sistema económico que no funciona, y menos va a funcionar con las medidas que toma este gobierno. Este gobierno lo único que ha hecho es aumentar impuestos, agredir a los que producen, ha puesto una cuarentena interminable, ridícula, absurda, sin ningún resultado. Estamos a punto de convertirnos en el 7º país del mundo con más contagiados. Ya somos. Ah, bueno, me llegué tarde. Tenemos un nivel una cantidad de nuevos muertos diarios en los últimos 10, 15 días, que estamos entre los 5 primeros del mundo, más o menos. Hoy la Argentina, en cantidad de nuevos casos letales, tiene más que Brasil y que Estados Unidos. Sí. Porque hoy Estados Unidos tiene 700 y nosotros tenemos 300, 400, pero ellos tienen por 8 millón veces... de habitantes, en la cuenta que es el caso letal por millón de habitantes. Pero Mariano, déjame preguntarte algo, y a Jorge Liotti también esto, porque el socio, por lo menos cuando asumió Alberto Fernández, su amigo en el ámbito internacional latinoamericano era Andrés Manuel López Obrador. Cuando él dijo que se sentía solo, no decía me siento solo, nos sentimos solo con López Obrador ante la falta de líderes como
Chávez, etcétera. Ahora López Obrador va a Estados Unidos, le da la mano a Donald Trump, arregla el tema de los negocios, pero después va a las Naciones Unidas y se abstiene con respecto a Venezuela. Sí. Digo, tiene un doble juego. México Sí, se lo puede tener. Bueno, es que López Obrador puede decir, miren Claro, lo que hago. miren lo que hago. Digo, Sí. ahí- No, lo que Claramente. pasa es que con México hay que tener en cuenta una cosa que lamentablemente el canciller no le informó correctamente al presidente. México es un país de América del Norte. En materia de política exterior, el dato más importante es la geografía. Porque usted puede cambiar de ideología, de sistema, pero usted no puede modificar un mapa. México es un país de América del Norte. Los intereses estratégicos de México están vinculados a los Estados Unidos y en menor medida a Canadá. Nunca México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador o con Peña Nieto o con mañana el señor X, va a descuidar la relación con Estados Unidos porque Alberto Fernández le caiga simpático. Eso es una ingenuidad gigantesca. La Pero se verdad que- abstiene con Venezuela bueno, y eso pero es... está bien, se abstendrá con Venezuela, pero yo lo que quiero decir es que estos temas no se pueden manejar con ingenuidad y con gustos personales. Alberto Fernández fue y dijo, bueno, que le caía simpático a López Obrador, y López Obrador hizo lo que tenía que hacer. Los intereses de López Obrador y de México están en el NAFTA, que lo acaba de negociar, que se Acá negoció... tenés el eje, mirá. Acá empezó todo, decís vos. La cumbre de las Américas. Esa fue la Cumbre de las Américas en el 2005, un hecho de política exterior argentino lamentable, horrible. Además, te voy a decir una cosa. Este es Uribe el que está de espalda, Claro. ¿no? Yo creo que Sí. es Uribe, sí. Sí. En esa cumbre, la Argentina se prestó a agredir al presidente Bush y Lula hizo una cosa complicada, porque por un lado lo estimuló a Kirchner a hacer eso y después inmediatamente lo recibió a Bush en Brasil. De modo Como tal... López Obrador. Le jugó- Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que estos gobiernos... Somos más nobles que el resto, ¿viste? No, somos como la izquierda boba. El problema es que hacen una especie de izquierda boba. Entonces, si se quieren quedar en la facultad y dar grandes discursos, porque los discursos de izquierda a veces son muy simpáticos, en la facultad hasta se puede conseguir novia de esa manera, está todo muy Sí, bien. claro. Pero jugar con un país con esto... Ahora, es a un ver si irre- ponés la foto otra vez, Fede, porque quiero volver a ese momento. Porque acá, no, la foto, bueno, acá había negocios. El petróleo estaba arriba de 100. Sí. Bueno, Chávez estaba muy fuerte en ese momento. Y hoy, Pancho, ¿qué le reporta? Déjame decirte algo, Sí. porque hoy justo hablé con un empresario que estaba, de alguna manera se sentía como una revelación lo que había pasado hoy, porque decía, esto encarna todas las dudas que nosotros tenemos. Esto demuestra que para cada decisión hay 3 decisiones adentro del gobierno, que en cada ministerio uno te dice una cosa y después te dice otra, que es imposible saber Vos decís que qué esta pensar puesta en hacia escena adelante. fue como descarnadamente enterarnos de cómo... Por eso yo digo que es A ver, la Jorge. que públicamente expone los déficits que tiene el gobierno en general, pero que no siempre aparecen públicamente Tal con cual. pronunciamientos Mira, como en este caso. Ayer pasó algo muy chiquito. Una persona ligada al Instituto Patria, Bernal, vos lo conocés bien, Sí, del sector Federico Bernal. energético, bueno, dijo, es probable que el año que viene no haya aumento de tarifas. El presupuesto se está debatiendo ahora en el Congreso. El propio Dice que Martín hay. Guzmán dice que hay aumento de tarifas en base a la inflación. Entonces vos tenés a alguien ligado a Que además Cristina que está hizo en una cosa, en el ente regulador, ni siquiera es el secretario de Energía. Exactamente, entonces vos te das cuenta que hay diferentes mensajes todo el tiempo. Algunas veces lo pescas o no. El que está en un sector los pesca, porque obviamente está muy interesado en eso. Pero esto a gran escala, de manera masiva, te demuestra las diferencias que existen en el gobierno. Ahora, Mariano, el que sí tiene plata y podría darnos una mano es China. ¿Cómo ve China este espectáculo? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. China es la segunda potencia económica del mundo, es un país en ascenso, es la potencia que en el siglo XXI va a rivalizar con los Estados Unidos, pero aún hoy y las próximas 2 o 3 décadas, Estados Unidos va a seguir siendo la principal potencia global, porque el poder en el mundo se delimita a través de 3 esferas, digamos. El plano militar, el plano económico y el plano de la atracción cultural, lo que se ha denominado el soft power, una teoría de Joseph Nye. China, sin embargo, está avanzando y tiene una situación que produce una tensión de rivalidad con los Estados Unidos.
Y esa intención de China de tener un rol en el mundo es perfectamente lógico y es atendible, y cualquier potencia lo tiene, es así la historia del mundo, y se manifiesta en todas las zonas del mundo. En Sudamérica también. Ahora, Sudamérica es la región más alejada de China, es una región que tiene un interés por los recursos naturales, pero los intereses estratégicos de China no están en Sudamérica, están en el mar del sur de la China, porque China es una potencia que tiene que consolidar su hegemonía en su zona, en Asia, que no la tiene consolidada, y el mar del sur de la China equivale a lo que el mar Caribe equivale a los Estados Unidos. Es decir, el mar del sur de la China es en el siglo XXI lo que el Caribe era a fines del siglo XIX o principio del XX. Estados Unidos es la potencia hegemónica en el hemisferio occidental, indiscutidamente. Hay gente que le parece bien, hay gente que le parece mal, pero nadie discute que Estados Unidos hegemoniza el hemisferio. China no hegemoniza Asia, porque tiene relaciones malas con India, malas con Japón, malas con Filipinas, malas con todo el sudeste asiático, y tiene una relación históricamente mala con Rusia, pero que hoy la tiene cercana como consecuencia de las malas relaciones con Occidente. En la Argentina, en Sudamérica y en la Argentina, ¿qué es lo que pasa? Los chinos tienen intereses en Argentina, como tienen en Brasil, por supuesto. Y está bien que la Argentina haga todos los negocios posibles con China, es nuestro principal socio comercial, hay que tener muy buenas relaciones. Pero no hay que olvidar que somos un país occidental. Eso no significa que tengamos que pelearnos con los Estados Unidos o con los países con los que tenemos afinidad cultural. Ni una cosa ni otra. Yo creo que hay que tener la mejor relación posible con China. Pero ahora, ahí hay una cuestión, sí. perdóname, quiero hacer una salvedad, ¿no? Hay también una cuestión de, digámoslo, de doble estándar, porque China también es una dictadura y también tiene graves problemas con los derechos humanos, Sí. que en general todos los países se lo perdonan por su enorme potencial económico. Bueno, es cierto eso. Digamos la verdad, es ¿no? cierto, Porque si no, Digamos todo. por miremos supuesto, toda es la cierto. película, ¿no? Pero Nadie habla de los derechos humanos en China Sí, porque cierto. nadie quiere Pero pelearse quisiera, con... si queda, no sé si Dale, tenemos un minuto, cortito y vamos. quisiera decir una cosa. Eso que usted dice es absolutamente cierto. Pero hay que tener en cuenta esto. En materia de derechos humanos hay que tener en cuenta el criterio progresivo de los derechos humanos. Es probable que hoy en China nunca haya habido más libertad en China que hoy. Porque si usted se va atrás estaba Mao, y si va atrás estaba la guerra civil, y si se va atrás el feudalismo. Lo mismo se puede decir de Rusia. Ahora, en Venezuela, en cambio, no es así. Porque Venezuela es un país que era democrático. Que viene retrocediendo. Exacto, después de la caída de Pérez Jiménez y con el pacto de punto fijo, fue un ejemplo democrático. Había 3 países democráticos, Costa Rica, Venezuela y en un momento Colombia, cuando todo el resto de la región estaba en manos de dictaduras. Mariano, muchísimas gracias, muy Gracias amable. a ustedes. Vamos a hablar, bueno, de esto. ¿Quién tiene que bajar los decibeles? Estuvo Cafiero hoy en el Senado. Esta es mi cámara, perdón. Estuvo Cafiero en el Senado. Vamos a ver qué dimensión política tiene esto, qué va a pasar con la oposición, y lo vamos a tratar con Lucas Romero. Ya volvemos, muy cortito. El plan se llama a rodar mi amor, ¿viste? A rodar, ¿viste? A rodar mi amor, y es para créditos para la compra de taxis. Vamos a llamar a renovar a licitación, a renovar a licitación 250 kilómetros